Este video es realizado con la intención de explicar sobre la velocidad de reacción, orden de reacción, constante de velocidad de la reacción y los diferentes tipos de reactores dependiendo de su forma de operación. De la materia de reactores químicos a cargo de la doctora Carolina Conde Mejía, en el cual es presentado por el alumno Adela Rioja Chontal. El orden de la reacción es la potencia a la cual está elevada la concentración de dicho reactivo en la velocidad de la reacción. Son valores que no tienen relación con la estequiometría de la reacción y nos dice que se define en términos de las concentraciones de los reactivos, sino de los productos, y pueden tener cualquier valor, incluso cero. Los métodos para determinar el orden de la reacción, el cual está en los métodos integrales, que serían el método integral gráfico, el método de determinación y combinación de constantes de rapidez, el método de la vida de media fraccional y el método de representación Powell. Para los métodos diferenciales tenemos el método de las pendientes y el método de aislamiento de Oswald. La velocidad de reacción es el número de moles por unidad de volumen de una sustancia que reacciona en una unidad de tiempo. En la gráfica derecha, la velocidad de un instante determinado puede deducirse en la pendiente con el diferencial de concentración sobre el diferencial de temperatura, la curva en el punto correspondiente a dicho instante. Esto se expresa en términos de aumento en la concentración de productos o solo la disminución de la concentración por reactantes por unidad de tiempo. La velocidad de la reacción se mide con una variación de la concentración. Para determinar la velocidad de una reacción se puede hacer por medio de medición de color, medición de presión de gases, cambio de temperatura o directamente en cambios de concentración. La constante de la velocidad nos representa la proporcionalidad entre la velocidad de reacción y las variables que afectan fundamentalmente la concentración. La operación de los reactores químicos, de acuerdo al modo de operación, se clasifican en tres tipos, que es el reactor discontinuo, reactor continuo y reactor semicontinuo. En el funcionamiento discontinuo consiste en adicionar los reactivos una vez en el interior del reactor, esperar el tiempo necesario para que se dé la reacción y vaciar el contenido. Por lo tanto, durante el tiempo de operación propiamente no entra ni sale ningún tipo de flujo de materia del reactor. Por lo tanto, la masa total de la mezcla de la reacción se mantiene constante. El funcionamiento continuo, por el contrario, entra y sale un flujo de materia de forma continua durante todo el periodo. En un sistema de medio entre los dos anteriores es el funcionamiento semicontinuo, porque consiste en introducir un reactivo de forma discontinua, o sea, todo de una vez, y añadirle un segundo reactivo de forma continua durante el periodo de reacción. En este caso, la masa total de la mezcla de reacción no se mantiene constante. Según la forma de efectuar la mezcla entre los reactivos y los productos, la clasificación se distingue el reactor de tanque agitado, en el que la mezcla se puede considerar perfecta en el caso ideal, o el reactor tubular en la que la mezcla es nula, en la cual es el de flujo pistón, en el caso que este es un ideal. El tiempo de retención es el tiempo en el cual el líquido entra al reactor y en el que tarda en salir. El tiempo espacial tenemos que es el tiempo requerido para que el volumen de la alimentación igual al volumen del reactor pase a través del recipiente. Este parámetro se mide en condiciones arbitrarias, usualmente en las condiciones de alimentación. El tiempo espacial generalmente es utilizado como la cantidad de escalar del volumen del reactor, pero las condiciones de reacción deben de ser iguales, pues punto por punto en el escalamiento. El tiempo de residencia de un elemento del fluido es el tiempo que permanece dentro de un recipiente, en este caso el tiempo que permanece dentro del reactor, más específicamente el tiempo de reactivo de la reacción. En los reactores químicos, en algunas ocasiones el tiempo de residencia es igual para todos los elementos del fluido, y en otras se presenta una distribución de tiempos de residencia. Por sus siglas en inglés, que serían RTD.